Bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo video en vivo. Por si no me conoces, soy René Acuña. Pertenezco al avivamiento de Manuel Jehová mi Guerrero de Corrientes, Argentina. Y bueno, aquí nuevamente trayendo palabras de bendición, palabra de Dios. Pues todas las cosas que digo están fundamentadas en la palabra de Dios, las cosas que yo presento en mis videos, las cuales son para bendecir, las cuales son para edificar nuestras vidas, bendecir nuestras vidas. Solo que tenemos que buscar aplicarla en nuestras vidas. Y conforme a nuestra obediencia a Dios, así también será la recompensa y las bendiciones que Dios nos dé. Bueno, hermanos y amigos, les mando un saludo para todos. Un saludo para todos los hermanos en la fe, para todos los hermanos en Cristo. Un saludo especial para los hermanos de Jehová mi Guerrero. Un saludo para todos ellos. Un saludo para los amigos y amigas que están ahí viendo. Bueno, sean bienvenidos a este video. Y bueno, aquí estamos como siempre buscando edificar nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra de Dios, que es para bendición. Y bueno, que sea Dios, que sea su espíritu dirigiendo todo. El tema de hoy es el enojo y la ira. Es el tema de hoy. El enojo es un tema importante. A ver, el enojo y la ira han causado muchas cosas y causan y siguen causando en la vida de las personas, ¿no es cierto? Cosas negativas, cosas malas, este tipo de emociones que tenemos, que tenemos la capacidad, o sea, tenemos capacidad de tener enojo y ira, y lo hemos sentido, hemos pasado por eso, y a veces también seguimos pasando. Y producen cosas negativas, producen cosas, en algunos casos sí, pero son perjudiciales. Y bueno, aquí yo quiero hablar un poco sobre estas emociones, y quiero hablar un poco sobre ello, según lo que la Biblia nos dice, según lo que nos enseña la palabra. Así que bueno, vamos a ir entrando en el tema. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? Bueno, veamos la definición de enojo según el diccionario, ¿no es cierto? Dice: disgusto, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Bueno, aquí vemos el enojo, ¿no es cierto?, como que es un disgusto, generalmente causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. A ver, bueno, ahí vemos, ¿no es cierto?, eso generalmente, pero a veces son muchas cosas las que pueden enojar a una persona, ¿no es cierto? Son muchas cosas y vemos la falta de respeto, ¿no es cierto? A veces cuando nos faltan el respeto tendemos a enojarnos. A nadie le gusta que le falte el respeto, que le falten el respeto, que lo ofendan. Y bueno, son muchas las causas que hacen que una persona se enoje. Y es como que es un punto débil, o son puntos débiles, ¿no es cierto? El enojo. A veces el enojo nos lleva a cometer cosas malas. Y el enemigo, Satanás, también ataca por ahí al hombre. Provoca enojo. A veces usando personas, hace que provoquen enojo en nosotros. Y el enojo, cuando nos dirigimos por el enojo, cometemos cosas que no están bien generalmente, hacemos cosas malas. Así que el enojo también es una de las armas que utiliza Satanás, que utiliza el enemigo contra el hombre para llevarlo a hacer el mal. Así como en otros videos veíamos también como el miedo, el temor, una de las armas que Satanás utiliza. Así también el enojo es otra armas, artimañas del diablo que aplica, que busca provocar en las personas, en los hombres. Y bueno, veamos lo que nos dice la palabra, la Biblia con respecto al enojo. Bueno, en estos versos que voy a mostrar a continuación, vemos que la Biblia dice que las personas que se dejan manipular por el enojo, por la ira, son necios. O sea, aquellas personas que dan rienda suelta al enojo, a la ira que tienen,
son necios. Aquellas personas que dan libertad a la ira, al enojo que tengan en algún momento, son necios, son imprudentes. Esa persona actúan equivocadamente, o sea, esa persona actúan con poca inteligencia. Entonces, o sea, entendemos por ello que cuando nosotros dejamos que el enojo y la ira que en un momento tengamos, que dejamos que dirija nuestra vida, actuamos neciamente, actuamos con poca inteligencia. Veamos los versos. El necio al punto da a conocer su ira. O sea, una persona que dé a conocer su ira es una persona necia. Lo dice la palabra aquí en Proverbios 12:16. ¿Cómo damos a conocer nuestra ira? Nuestro enojo. Cuando reaccionamos mal, o sea, cuando nos enojamos y ese enojo nos lleva a decir a hablar mal o a tener alguna actitud mala. Ahí estamos manifestando nuestro enojo, manifestando nuestra ira, permitiendo que el enojo y que la ira tomen el control en nuestra vida. Y ahí estamos siendo necios, porque el necio da a conocer su ira. Dice. Ahí estamos dando nosotros, cuando nosotros actuamos así, por el enojo, somos impulsados a hablar mal, a hacer algo malo. Ahí estamos dando a conocer nuestra ira. Y la Biblia nos dice que somos necios. Otro verso también que afirma lo mismo. Siguiente. A ver. Bueno, veamos lo que dice después de lo que dice este verso, la oración final. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, el que manifiesta su ira es necio. Pero aquel que no hace caso a la injuria es una de aquellas cosas que causan enojo en las personas, ¿no es cierto? Cuando hablan mal de nosotros, cuando nos hacen algo mal, ahí nos están injuriando. Y eso quiere causar enojo, eso causa enojo en muchas personas. Pero acá vemos cómo actúa el hombre prudente. El hombre prudente no hace caso a la injuria. O sea, acá tenemos una enseñanza bíblica de cómo actuar frente a las injurias, frente a esas palabras dirigidas a nosotros para herirnos, esas acciones dirigidas a nosotros para lastimarnos, para causar enojo. ¿Qué hay que hacer con ellos? No hacer caso. Lo dice aquí, Proverbios 12:16. Y actuando así somos prudentes. Actuando así actuamos con prudencia, con inteligencia. Sin embargo, si nos enojamos y manifestamos ese enojo, somos necios. Lo dice la palabra. Otro verso dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. Nuevamente, este verso ratificando, ¿no es cierto?, que el manifestar la ira, el dar libertad a la ira, al enojo que en un momento sintamos, es de necio, es de necedad, es de poca inteligencia, es de imprudencia, es una equivocación. Mas el sabio al fin la sosiega. Sin embargo, si somos sabios, no vamos a dar libertad al enojo y a la ira en nosotros, sino vamos a buscar sosegarla, calmarla, tranquilizarla, controlarla. Eso sí es de sabio. Otro verso dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo está con los necios. Pero, todos tenemos esa capacidad. Eso es algo innato que todos traemos. La capacidad de enojarnos, la capacidad de sentir ira es una cualidad del hombre. Es una cualidad de nuestra naturaleza carnal, débil, pecaminosa. Este estudio se relaciona con el estudio pasado que yo di sobre el hombre carnal, nuestra naturaleza caída. Le invito a ver, si quiere ver, puede hacerlo. Entonces, el enojo y la ira es una capacidad que todos tenemos. Todos en algún momento sentimos enojo, ira, pero el necio es aquel que manifiesta esa ira. El necio es aquel que se deja. Acá dice: porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, el enojo está con los necios. Repito, todos tenemos esa capacidad de tener enojo, de enojarnos. Pero el problema, el asunto es dejar que ese enojo se manifieste. Y eso es de necio. Según estos versos que estamos viendo, estos primeros versos que estamos viendo, nos enseñan
que el hombre que da riendas sueltas a su ira, a su enojo, que el hombre que da a conocer su ira, su enojo, es un necio, es un imprudente, es un poco inteligente, por lo menos en ese momento. Porque, a ver, uno no siempre está enojado, ¿no es cierto? En ciertos momentos de la vida hay ciertas cosas que producen disgusto en nosotros y eso causa enojo. Y está ahí en nosotros dar rienda suelta al enojo, dar libertad al enojo. Y al hacerlo así es que nos volvemos necios, es que actuamos neciamente, actuamos con poca inteligencia. ¿Por qué no actuar dirigidos por el enojo? ¿Por qué no actuar? ¿Por qué no dar rienda suelta al enojo? ¿Por qué? Bueno, veamos lo que dice la palabra acá, a la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acá tenemos un verso de por qué no debemos actuar dirigido por la ira o por el enojo. Porque si nosotros actuamos dirigidos por la ira o por el enojo, no estaremos obrando justicia de Dios, no estaremos haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios agrada. Así que acá tenemos una razón importante de por qué no dirigirnos, de por qué no actuar con ira, de por qué no actuar con enojo, porque no estaríamos obrando conforme a la voluntad de Dios, conforme al agrado de Dios. Otra cosa, otro verso, dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Aquí se refiere a aquellos hombres. A ver, el problema es manifestar el enojo. Eso es lo que aquí podemos entender, porque ese es el necio. El necio es el que manifiesta el enojo, que manifiesta su ira. Porque, repito, todos tenemos esa capacidad de enojarnos y en distintos momentos de la vida nos enojamos. El problema está en manifestar el enojo. Y acá en este verso vemos que a Dios no se agrada de los hombres de enojo, ¿no? Ni te acompañes con el hombre de enojos. Aquí Dios, en ese verso Dios nos está mostrando que Él no está a favor del hombre de enojos. Pero más que nada de aquellas personas que dan rienda suelta a su enojo, que no sujetan el enojo, que no sujetan la ira. Así que, entonces, ¿por qué no debemos actuar dirigidos por el enojo, por la ira? Porque no obraremos justicia de Dios. Si nosotros nos dejamos dirigir por nuestra ira, por nuestro enojo, no estaremos obrando justicia de Dios. Veamos algunos efectos negativos del enojo. Dice la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, aquí vemos que cuando nosotros hemos de orar a Dios, no tiene que haber ira, ni tiene que haber contienda. Entonces aquí vemos algo negativo que puede producir el enojo, la ira, la contienda en nuestras vidas. Esto negativo es que perjudica nuestra oración, que hace que nuestra oración no esté acorde a la voluntad de Dios. Así que ahí tenemos un efecto negativo del enojo, de la ira, en el hombre de Dios principalmente, porque el hombre de Dios es el que practica la oración, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que somos de la fe, tener enojo, ira o estar en contienda, eso perjudica nuestra vida de oración. Orando así no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Otro verso dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Bueno, aquí vemos otro efecto del enojo negativo, que lleva a cometer locuras al hombre. Lleva a hacer locuras al hombre. Vimos que el hombre, que ira de hombre no obra justicia de Dios. Y acá vemos que el enojo lleva a hacer locuras a las personas. Otro verso dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Otro efecto negativo de la ira, del enojo, es que genera contienda, genera conflictos, genera dramas.
Y sí, cuando una persona, ¿no es cierto? Se ve eso, ¿no es cierto? Una persona hiere el ego de otra persona, esa persona se enoja y le contesta de mala manera, y ahí ya se generan las contiendas, se generan los conflictos. Y bueno, la ira es más fuerte, ¿no es cierto? El enojo y la ira son parecidos, pero la ira entendemos que es algo más fuerte que el enojo. Y a veces han pasado cosas, desgracias, porque a ciertas personas que le toman la ira, y esa ira le lleva a cometer cosas muy malas. Entonces el enojo, otro efecto del enojo es que genera contienda. El enojo, la ira genera contienda, conflictos. Otro verso dice: el hombre iracundo promueve contiendas. Lo mismo. La ira y el enojo genera conflictos, genera drama, genera contiendas. Y otra cosa más negativa con respecto al hombre de Dios es que contrista el Espíritu de Dios. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Por estos versos entendemos que el enojo, que la ira contrista el Espíritu de Dios. Aquellos hombres que somos de la fe, que somos del camino, que somos de Cristo, que tenemos el Espíritu de Dios, el enojo y la ira contristan, entristecen al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Así que por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? De eso, de que nuestro espíritu, de que el Espíritu de Dios de que el Espíritu de Dios que está en nosotros se contriste. Entonces, ¿está mal enojarse? Bueno, la Biblia nos habla al respecto, porque reitero, todos tenemos esa capacidad de enojarnos y de sentir ira. Todos tenemos esa capacidad, algo que está en el ser humano, en nuestra naturaleza. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. O sea, la Biblia no nos está diciendo no se enojen. La Biblia no nos está prohibiendo, no deben enojarse. La Biblia dice airaos, o sea, podés enojarte, pero el tema es no peques. O sea, el hombre puede enojarse, y es que es así. El hombre a veces nos enojamos. Hay muchas cosas que en la vida que no nos gustan y causan enojo en nosotros. O sea, es algo inevitable. En la vida siempre habrá cosas que causarán enojo en cada uno de nosotros. El tema es, y no está prohibido eso, la Biblia no prohíbe no enojarse el hombre, ¿no? El tema es no pecar, porque generalmente es eso lo que quiere producir el enojo y la ira en las personas. Quieren llevarnos a hacer lo malo, quieren llevarnos a pecar. Entonces, ¿podemos enojarnos? Sí, podemos enojarnos, pero no hay que pecar. No hay que pecar, porque, reitero, el enojo y la ira quiere llevarnos al pecado. Es un fruto de la carne. El enojo es un fruto de nuestra naturaleza caída, y los frutos de la carne nos llevan al pecado. Así que bueno, por eso el enojo quiere generalmente llevarnos a pecar, a hacer algo malo, a decir algo malo, a reaccionar mal. Entonces el mandato bíblico es: pueden enojarse, pero no pequen, pero no pequéis. Y dice algo más, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que ese enojo que tenemos en el día, también en el día tiene que terminar. No debe continuar al otro día. Lo manda el verso. Y en algunas personas ese enojo continúa al otro día, continúa la otra semana, continúa al otro mes, continúa al otro año, y ahí ya no hay perdón. Una persona que vive enojado con el prójimo no le ha perdonado, no está cumpliendo con la palabra, porque Dios nos manda a perdonar. Tenemos que perdonar al prójimo para que Dios nos perdone a nosotros. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Está en la Biblia. Entonces ahí vemos otro efecto negativo que suele causar el enojo. Que hay personas que continúan enojados con el prójimo, y entonces no tienen perdón. Hay falta de perdón. Y
tampoco así Dios le puede perdonar a ellos. Y ahí también ya aparece el rencor. Esas personas se llenan de rencor. Y un corazón con rencor no está bien. Pues Dios nos manda a perdonar en su palabra, para que también Dios perdone nuestras ofensas. Así que acá tenemos algo grave que causa el enojo, que provoca la falta de perdón en las personas, provoca el rencor, y ya esa persona ya no se habla más con su prójimo, ya le esquiva, ya no se dirige más, ya se rompe. Y si esto pasa en el cuerpo de Cristo, esto no puede pasar en el cuerpo de Cristo, esto no puede pasar entre los hermanos. No podemos estar enojados con el hermano, porque el enojo provoca esa división. ¿Y cómo? El cuerpo de Cristo está dividido. El cuerpo de Cristo está unido. Así que, porque el enojo no puede permanecer en un cristiano. Acá vemos, la palabra nos manda que el enojo del día, el enojo que tengamos en un día, en ese día ya se tiene que ir. No es que tenemos que dejar que el enojo continúe. Porque el enojo, si continúa el enojo, hay falta de perdón. Hay falta de perdón y se rompe el vínculo. Y el cuerpo de Cristo está unido. Y luego dice, ni deis lugar al diablo. O sea, nosotros, si no hacemos estas cosas que nos dice acá, en este verso, estaríamos dando lugar al diablo. O sea, si nosotros nos enojamos y actuamos enojados, estaríamos pecando. Y al pecar el hombre da lugar al diablo. Y si nosotros también ese enojo continúa en nosotros al otro día, ya estamos también dando lugar al diablo. Así que hay que tener cuidado. Acá tenemos, ¿no es cierto? Acá en este verso tenemos cosas que hacer para tratar con el enojo. O sea, podemos enojarnos, pero no pequemos. Y también que ese enojo se termine en el día, no que continúe. Otra cosa, a veces el hombre enojado, ¿no es cierto?, quiere venganza. Tal persona me ofendió, tal persona me hirió, me lastimó, y nuestra naturaleza mala quiere vengarse, quiere pagar mal por mal. Eso no es de un cristiano, pero a veces eso pasa en el mundo, pasa con el natural, con el que está sin Dios, se quiere vengar. Pero la Biblia enseña al respecto, enseña al respecto y dice así, fíjese lo que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos y amigos, Dios es justo, Él es el juez, Él es el que va a hacer justicia, y la venganza es de Él. A los hermanos no podemos estar pagando mal por mal. Ya no estamos más en el Antiguo Testamento, ya no estamos más en la ley de Moisés. No podemos estar devolviendo mal por mal. Si un hermano nos ofendió, tenemos que perdonar, tenemos que perdonarle, y Dios tratará con él. A ver, yo no digo que yo sea perfecto, no entiendan los hermanos, yo no soy perfecto, ni usted tampoco es perfecto, y a veces cometemos esta falla, a veces el enojo nos puede, a veces la carne nos vence, pero el mandato es a dominar la carne, ¿no es cierto? La palabra nos manda a dominar la carne, y por el Espíritu de Dios podemos hacerlo. Entonces, a los amigos también Dios va a tratar, no hay que vengarse, La venganza, dice la Biblia, Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de Dios, por lo tanto usted no puede vengarse, porque si usted se venga, está haciendo algo que no le corresponde, porque la venganza es de Dios. Entonces, ¿qué hacer con el enojo? Veamos lo que nos dice, algunas cosas que nos dice la palabra con respecto al enojo, a la ira, de qué hacer con ella. Y bueno, la Biblia es clara y nos dice, literalmente nos dice estas cosas: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es simple, es claro, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer con el enojo, con la ira? Quitar de nuestras vidas, quitar de nosotros. Tenemos que buscar eso. Quitar de nosotros. Si lo dejamos nosotros, ya vemos que el enojo genera falta de perdón, genera rencor, rompe los vínculos. Por lo tanto, hay que quitar de nuestra vida. El enojo produce cosas negativas, por lo tanto, hay que echar todo lo malo, tenemos que echar de nuestra vida. Todo lo malo es que tenemos que limpiar nuestra vida, nuestra alma. Y lo bueno tenemos que traer la palabra, las cosas de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar incluir a nuestra vida y desechar lo malo. Como dice acá, ¿no es cierto? Acá nos habla de quitar estas cosas malas. Entonces, ¿qué hacer con el enojo? Quitar de nuestras vidas. ¿Qué hacer con la ira? Quitar de nuestras vidas. Luego dice, antes sed benignos unos con otros, relacionados con estas cosas. Tenemos que ser buenos, no estar enojados con el hermano, con el prójimo, sino que todos tenemos que actuar con bondad. Si actuamos con enojo, no estamos actuando bondadosamente. Cuando actuamos con enojo, ¿qué hacemos? Le contestamos mal, le maltratamos, le ofendemos, le hacemos daño. Y la palabra nos manda a ser benignos, a ser buenos conmigo, con los otros, con el prójimo. Misericordiosos. El hombre de Dios es misericordioso. Dios pide misericordia, Dios quiere misericordia. O sea, tener amor por el prójimo. Entonces, si yo estoy enojado con el prójimo y le estoy maltratando y le estoy ofendiendo, no estoy teniendo amor por el prójimo. No estoy cumpliendo con lo que Dios manda, de amar al prójimo. Amar al prójimo es el segundo mandamiento más importante. Y si yo también maltrato, porque el enojo, ¿no es cierto?, generalmente lleva a eso, a maltratar al prójimo, a maltratar, a responderle mal, a devolverle mal por mal. Ahí yo estoy causando un daño en el prójimo. Y la regla de oro, ¿cuál es la regla de oro? Que tenemos que tratar al prójimo como queremos ser tratados. Entonces, si yo estoy actuando por enojo y estoy hiriendo a la otra persona, a mí no me gustaría que me traten así. Entonces vemos ahí que cuando actuamos con enojo, no estamos cumpliendo la regla de oro, que es hacer con el prójimo como queremos que hagan con nosotros. Otra falla que provoca el enojo. Y perdonando unos a otros. Claro, el perdón quita el enojo, el perdón echa fuera el enojo. Acá tenemos alternativas para tratar el perdón, sí. Acá tenemos alternativas para tratar con el enojo. Esa emoción tan dañina y perjudicial, si la dejamos controlar, ¿no es cierto? Porque el enojo y la ira, ¿no es cierto?, son emociones que cuando el hombre da rienda suelta al enojo y la ira, causan mal, muchos males. Pero acá tenemos alternativas, estamos viendo alternativas. El ser buenos, siempre ser buenos con el prójimo, ser misericordioso, y el perdón. El perdón anula el enojo. Tal persona me ofendió, me lastimó, hirió mi sentimiento, me dijo algo malo, y yo le perdono. Cuando le perdonamos, ya está, se borró, y no puede haber enojo, porque estamos mandados a perdonar. El perdón es una herramienta para anular el enojo, es un arma para destruir el enojo. El perdón anula el enojo. El perdón tiene muchos beneficios en el hombre. Uno de esos es anular el enojo. Entonces, tal persona me ofendió, me lastimó, yo le perdono y ya está. El enojo ya se fue, no tiene chance. Entonces, ¿qué hacer con el enojo? Vemos que quitar de nosotros, quitar de nuestra vida. Otro verso dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nuevamente vemos algo parecido, ¿ah? Dejar el enojo, a dejar la ira. Cosas que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer con el enojo, hermanos y amigos. Echar de nuestra vida, dejar, porque el enojo y la ira, si quedan en nosotros, nos llevarán a hacer lo malo.
Si le damos rienda suelta, nos llevarán a pecar. Otro verso dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Otro verso que nos manda a dejar la ira, a dejar el enojo, a desechar de nuestra vida. Y fíjese lo que dice a continuación, dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahí vemos, ¿no es cierto?, a qué es lo que tiende el enojo y la ira. A hacer lo malo. El enojo y la ira en el hombre quieren llevarle a hacer el mal, a pecar. Pero hoy vivimos, airaos, pero no pequéis. Entonces, ahí vemos lo que tenemos que hacer con el enojo. Echarlo de nuestra vida, quitarlo de nuestra vida, mandarle fuera. Pero, para hacer esa tarea, para hacer esa obra, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque la carne es débil, dice la palabra. El espíritu está dispuesto. O sea, la persona natural, incluso la persona sin Cristo, entiende estas cosas. Y está dispuesto, su espíritu está dispuesto a estas cosas. Pero la carne es débil. Hermanos y amigos, nuestra carne es débil. Esto podemos decir nosotros. Pero cuando nos toma el enojo, cuando nos toma la ira, a veces nos controla y nos domina. Entonces necesitamos algo más fuerte. Solo no podremos. El hombre natural no puede con las cosas de la carne. Solo no puede. Necesitamos algo más fuerte. Y ese es el Espíritu de Dios. Yo hablaba sobre esto el video anterior, sobre vencer la carne, sobre vencer la naturaleza caída y pecaminosa que traemos de nacimiento, que es con el Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu de Dios podemos hacer morir las obras de la carne, y el enojo, la ira son obras de la carne. Así que entonces, hermanos y amigos, para echar el enojo en nuestra vida, para dominar el enojo o la ira, necesitamos de una fuerza divina, superior, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios nosotros podemos dominar el enojo. Y la Biblia nos habla sobre ello, nos habla sobre el dominio propio. Veamos estos versos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí se nos habla de enseñorearnos de nuestro espíritu, o sea, de mandar nuestro espíritu, de dominar nuestro espíritu, por ende de dominar el enojo. Y por lo tanto aquí vemos de un dominio propio. El enojo que está en nosotros dominar a ese enojo. Eso sería dominio propio. Este verso nos hablan de eso. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjese como aquella persona que domina su espíritu es mejor que aquella persona que toma una ciudad. Fíjese lo valioso e importante, ¿no es cierto?, de dominar nuestro espíritu, de dominar nuestro enojo, de tener dominio propio. Otro verso dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Acá vemos, ¿cierto?, la cordura detiene el furor. A ver, la cordura, ¿no es cierto?, es actuar correctamente, actuar con prudencia. Eso vimos al comienzo, ¿no es cierto?, que el hombre prudente busca calmar el enojo y la ira. Acá vemos, ¿no es cierto?, que eso lo vemos aquí, la cordura del hombre detiene su furor. El hombre prudente busca eso. El hombre prudente logra esas cosas. Porque ser prudente es actuar con inteligencia. Si actuamos con inteligencia, hoy hemos visto al comienzo que no permitiremos que el enojo haga lo que quiera. Por lo tanto, estaremos dominando el enojo. Por lo tanto, habrá un dominio propio. Y ese dominio propio, dije que para tener eso necesitamos una fuerza superior, y es el Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en estos versos, los vemos que es así. Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, amigos y hermanos, aquí estamos viendo la forma, ¿no es cierto?, de dominar el enojo, dominar la ira,
que es con el dominio propio que viene del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo. El hombre natural, el hombre común sin Dios, no podrá tener ese dominio propio del Espíritu Santo, porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto a los suyos, a los que se han entregado a Él. Así que, amigo, amiga, usted que no tiene a Cristo, usted que no ha aceptado a Cristo, venga a Cristo y Dios le dará el sello del Espíritu Santo. Y así usted será de Dios, porque el Espíritu Santo es el sello que Dios pone a los suyos. Y así usted podrá tener dominio propio y entre muchas cosas dominar el enojo y la ira. Pero lo más importante es la salvación del alma. Lo más importante, el mensaje más importante de Dios es la salvación del alma, es Jesucristo. Jesucristo vino a salvar al hombre, su alma, de la condenación eterna. Entonces estamos viendo que mediante el Espíritu de Dios podemos tener dominio propio y así sujetar el enojo, sujetar la ira. Otro verso nos habla al respecto y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. La templanza es esa capacidad de controlarnos, de controlar nuestras emociones, en este caso el enojo, en este caso la ira. Teniendo templanza nosotros podemos sujetar el enojo, sujetar la ira. Pero esta templanza es un fruto del Espíritu de Dios. Así que por ende, para tener esa templanza tenemos que tener el Espíritu. Amigo, usted quiere tener esa templanza para sujetar el enojo, para sujetar la ira y distintas emociones negativas. Tiene que tener el Espíritu, que ya lo he dicho muchas veces, el Espíritu se recibe por obediencia. Está en Hechos 5:32, que dice: el Espíritu de Dios, el cual ha dado a quienes le obedecen. El Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Entonces, amigos y amigas, hermanos, estamos bien, que tenemos que echar fuera el enojo y la ira, tenemos que echar fuera de nuestras vidas, pero que necesitamos una fuerza superior, y es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos da dominio propio para dominar esas emociones negativas, esas emociones que quieren causar cosas negativas en nuestras vidas. Así que mediante el Espíritu Santo, amigos y amigas. Por ende usted tiene que buscar eso. A los hermanos tenemos que buscar eso, porque a veces nuestra carne quiere tomar el control, nuestra naturaleza pecaminosa, y a veces cometemos estos errores, cometemos esta falla y nos enojamos y decimos algo dirigidos por el enojo, por la ira, y genera contienda y genera conflicto, o hacemos algo. Pero bueno, tenemos que ir aprendiendo, ¿no es cierto? Así que, bueno, resumiendo y terminando con este tema, vemos que el hombre que se deja dirigir por el enojo, por la ira, es un necio, actúa neciamente, actúa con imprudencia, actúa equivocadamente y con poca inteligencia. Vemos que, que no debemos actuar dirigidos por el enojo, porque el enojo nos lleva a hacer cosas malas. Ira de hombre no obra justicia de Dios. Así que, pero vimos también que no está mal enojarse. El tema es pecar, porque generalmente el enojo y la ira quiere llevarnos a pecar, a hacer lo malo. Así que no nos prohíbe la Biblia de no enojarnos, sino dice: airaos pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos, pero el mandato es no pecar, que ese enojo no nos lleva a pecar, y que ese enojo hay que echarlo fuera. Ese enojo hay que echarlo fuera, y que podemos dominarlo con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios en nuestra vida podemos dominarlo. En la Biblia vemos que Jesús se enojaba. Jesús se enojó varias veces. Se enojó con los fariseos, ¿no es cierto? A veces se enojaba con sus mismos discípulos. Pero Jesús nunca pecó. Jesús se enojaba así, pero nunca pecó, porque está en la Biblia, ¿no es cierto?, que él nunca pecó.
Y también el enojo es una cualidad que Dios tiene también. Dios también se enoja. Para aquellos amigos, hermanos, que piensen que Dios solamente es amor. No, Dios también, la Biblia enseña que Dios también se enoja y que también siente ira. Pero bueno, el enojo y la ira de Dios los llevan a actuar justamente. El enojo de Jesús también lo lleva a actuar justamente. Pero nosotros no somos ni Dios ni somos Jesús. Y por eso tenemos que tener cuidado con el enojo, que no nos lleva a pecar, sino que nos lleva a actuar, que actuemos justamente, correctamente. Bueno, hermanos y amigos, ese era el tema que hoy quería compartir con ustedes, sobre el enojo, sobre la ira, hablar un poco sobre ello. Es un tema importante, el enojo y la ira, que han causado y siguen causando muchas cosas malas. Bueno, espero que sea de edificación tanto para usted como para mí, porque todos necesitamos aprender. Vamos aprendiendo y vamos mejorando, ¿no? Y perfeccionándonos con el estudio de la palabra. Así que espero que sea de bendición. Y como siempre, voy a compartir el mejor mensaje de la palabra, las buenas noticias de la salvación, las buenas noticias del reino de los cielos. Así que principalmente esto es para los amigos y amigas que no tienen a Cristo en su corazón, que no han aceptado a Cristo. Amigos y amigas, les cuento que el hombre tiene un gran problema, que es el pecado. El pecado es un gran problema porque el pecado nos separa de Dios. El pecado en vida nos separa de Dios, y también, lo peor de todo, puede separarnos eternamente de Dios. Por lo tanto, amigo y amiga, hay que solucionar el problema del pecado en vida. Hay que solucionar este problema. Y la solución es Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Dice la palabra en Mateo 1:21 que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que por lo tanto, amigo y amiga, le invito a formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué tiene que hacer para ello? Tiene que aceptar a Cristo. Y tiene que empezar a seguir las enseñanzas de Cristo. Esa es la fe viva. La fe viva es por ejemplo, aquella persona que tiene fe viva es aquella que cree en Cristo y que vive la palabra. Así que, amigo, amiga, le invito a que acepte a Cristo en su vida y que empiece a obedecer a Cristo, a obedecer a Dios. Y esa fe le salvará. Y esa fe hará que sus pecados sean quitados. Esa fe hará que usted reciba el perdón de sus pecados. Y por ende, se reconcilie con Dios. Porque el pecado es lo que divide a Dios y el hombre. Y también lo aleja de sus bendiciones. Porque Dios, ¿cómo bendecirá a un hombre que vive en pecado? Porque un hombre que vive en pecado vive en desobediencia. ¿Cómo Dios va a bendecir a un desobediente? Sería un mal padre. Dios bendice la obediencia. Dios bendice a aquel hombre que le es obediente. Entonces, amigo y amiga, le invito a que acepte a Cristo ahora. Usted, ahí donde usted está, puede tomar esa decisión. Y Dios conoce los corazones. Dios verá si usted acepta o no. Si usted acepta, amigo, amiga, a Cristo, recibirá estas bendiciones. Sus pecados serán perdonados, se reconciliará con Dios, Dios podrá empezar a bendecirlo, Dios le empezará a escuchar sus oraciones. Y lo más importante, tendrá salvación del alma. Eso es lo más importante. Porque por medio de Cristo tenemos salvación del alma. O sea que usted se hará heredero del reino de los cielos. Usted tendrá un lugar en el cielo. Entonces, si la muerte le toca, usted irá al cielo. Y se salvará del castigo eterno, de la condenación eterna. Así que, amigo, amiga, esa es la mejor decisión que puede tomar el hombre. Así que le invito a que acepte a Cristo y que empiece a vivir por esa fe. Y así Dios le bendecirá en vida y también le dará la vida eterna. No deje para mañana, que mañana puede ser tarde. Dios da oportunidades, pero las oportunidades de Dios también se terminan. Espero que así lo haga. Bueno, hermanos y amigos, gracias por estar allí. Eso era todo por hoy. Y como siempre, voy a dar gracias a Dios.